tears from the bottom of my heart. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Entre Chapina y Gringa. Y hoy me gustaría compartir con ustedes otra experiencia que tuve siendo voluntaria en un orfanato en Guatemala. Y como ustedes ya saben, yo ya había servido en otros lugares antes, pero este orfanato siento que tenía algo muy distinto. O sea, desde el primer día me sentí como parte de algo grande. Entonces, hoy quiero compartir contigo lo que viví allí, momentos de alegría, de juegos, de campamento, fuegos artificiales y una comunidad que verdaderamente dejó huella en mi corazón. Entonces, ¿cómo llegué a ese orfanato? Bueno, no queda muy lejos de la ciudad y la verdad que no me acuerdo cómo me puse en contacto con las personas que trabajaban ahí porque simplemente no me acuerdo. Estaba buscando, creo, en las redes sociales orfanatos en Guatemala donde podía ser voluntaria. Y pues me encontré con ese orfanato y entonces me fui en diciembre otra vez durante mis vacaciones de Navidad. O sea, vacaciones de Navidad de la uni. Entonces tenía un mes, entonces estaba en ese orfanato por 3 semanas y después de eso me recogió Edwin para un viaje misionero en Huehuetenango por como 10 días. Entonces sí estaba en Guate por un mes y pues en el orfanato me quedé en una casa de patojas de edades como tipo 11 a 18 y fue la cosa más divertida, les cuento, me encantó. Y siento que el ambiente en ese orfanato era totalmente diferente. Era como que se sintiera como una granja, dijeras tú. Era más urbano, un poco más organizado tal vez, con un ritmo totalmente diferente y me encantó. Y la verdad que al principio fue muy difícil para mí porque todo era muy diferente. O sea, estaba extrañando yo a los niños de la funda, entonces fue un poco difícil al principio acostumbrarme a todo lo nuevo, a todos los niños, pero pues obviamente que rápidamente me acostumbré y me encariñé con varios patojos. Pero les cuento que cabal las patojas con las cuales me quedé eran la mera tos ellas. Ellas eran bien divertidas, bien flexibles, con risa contagiosa. Yo tengo tantos recuerdos con ellas. Por ejemplo, yo me acuerdo haciendo sentadillas pues en la pared con las patojas y sus risas y como no se podían aguantar. Ay, todo fue increíble, simplemente increíble. Pero bueno, eh, ¿cómo era la vida cotidiana cuando estaba en ese orfanato? Pues la verdad que yo ayudé pues donde querían que me ayudara, con lo que sea. Siento que mi rol, más que todo cuando estaba en ese orfanato, fue de motivación, dijeras tú, para las patojas, porque en ese tiempo estaba haciendo mucho ejercicio y bueno, la verdad no ha cambiado mucho hasta hoy, porque aún soy así, pero lo que hago ahora es un poco diferente. Ahora levanto pesos, hago powerlifting. Pero bueno, en ese tiempo estaba haciendo videos de cardio, videos de ejercicios bien difíciles, creados por un hombre que se llama Shanti, y eran videos de 25 minutos nada más, pero eran bien difíciles, bien difíciles. Y yo pues me levantaba todos los días a ponerme a hacer uno de esos videos. Y siento que las patojas como que vieron eso, ¿no? Como mantenía la disciplina a pesar de todo, a pesar de no estar en mi hogar, estar en un lugar totalmente diferente, pero seguían viéndome y pues tuve la oportunidad como para, no sé, enseñarles a ellas cómo hacer ejercicio, ejercicios que podían hacer y cómo cuidarse de su cuerpo. Entonces, mayormente cuando iba a hacer mis videos, algunas de las patojas lo harían conmigo y hasta los patojos también. Entonces fue divertido, la verdad, enseñarles eso porque siento que es algo, no sé, en los Estados Unidos es muy común
el ejercicio y los deportes y... em, bueno, digo más ejercicio, porque los deportes son populares también en otros países, pero los tipos de ejercicios, más bien digo que en ese tiempo no era muy común o muy normal. Entonces fue divertido enseñarles a ellas cómo podían hacer cosas para subir su ritmo cardíaco y, no sé, hacer cosas así para su cuerpo. Entonces me gustó eso, pero aparte de eso también, como les dije, hice básicamente lo que querían que hiciera. Entonces, sí fue un montón de cosas diferentes. Siempre salíamos para comprar regalos, por ejemplo, prepararse para la Navidad. Y pues envolver esos regalos y fuimos a campamento y les voy a contar de eso, pero en campamento fui como líder de un grupo. Entonces estaba haciendo juegos, preparando devocionales y cosas así, y simplemente pasando tiempo con las patojas, más que todo. Pasamos tiempo viendo pelis, jugando fútbol, charlando, lo que sea. Y siempre desayunábamos en la casa y después de eso almorzaríamos y cenaríamos también en la cafetería con los demás niños. Y pues así básicamente fue todos los días cuando estaba ahí. A veces salíamos yo con los encargados a hacer lo que sea. Pero algo que me tocó cuando estaba allí, tuve un montón de conversaciones diferentes con los niños, pero yo me acuerdo de una conversación en específico. eh, y fue, no sé, en ese tiempo creo que tenía 20 años, entonces yo era muy patoja aún. Y estaba aún aprendiendo, o sea, estaba en medio, no, ¿en qué año estaba? Estaba en mi tercer año de la uni, sí, en mi tercer año de la uni estaba estudiando la Biblia, pero no estaba realmente preparada para las preguntas reales, o sea, las preguntas de cómo tratar con las cosas difíciles de la vida. Y yo me acuerdo que un niño me preguntó si yo creía que Dios tenía un plan para que todos los niños estuvieran en esa casa. Y uy, yo sabía la respuesta, o sea, sabía que sí, que obviamente que Dios sí tiene un plan, pero era difícil porque yo quería pensar bien la pregunta antes de responderla, porque sé que no es cosa fácil. Tal vez la razón por la cual que estén los niños acá en esta casa no sea algo muy bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser em, que Dios tenga un plan, ¿no? Entonces tuve que pensar bien en esa pregunta y obviamente que también con mi poco español me siento que no tenía buena respuesta en ese tiempo. Entonces yo le dije, voy a pensar más en esa pregunta y tal vez escribir algo. Entonces luego lo pensé mejor y la verdad que no me acuerdo lo que escribí, pero escribí algo y pues cuando se lo di, lo que escribí, él me dijo que si solo se trataba de convertirle, porque él no era cristiano, que él iba a quemar la nota sin leerla. Y entonces yo le dije que no lo hagas, o sea, no se trata de eso, o sea, obviamente que quiero que conozcas a Dios, pero no estoy intentando convertirle, dijeras tú. Y bueno, después de eso él me preguntó por qué hago lo que hago y pues yo dije, ¿por qué me importas? O sea, y quiero que sepas la verdad, que la creas o no. Y creo que él entendió eso, al menos, al fin y al cabo, eh, él me dijo que las palabras no significaban nada para él, pero significó mucho que escribiera todo eso. Entonces, al menos eso fue bueno, pero sí fue difícil. Tenía muchas conversaciones así que me hicieron pensar y realmente desarrollar mi teología, dijeras tú. Porque estaba
asistiendo a una uni de la Biblia, ya estaba aprendiendo de la Biblia, pero aplicar eso a la vida real es otra cosa a veces, ¿no? Entonces pude desarrollar bien mi teología y poder poco a poco ir apuntando, o sea, señalando dónde en la Biblia habla acerca de tal cosa, ¿no? Entonces fue muy bueno para mí, la verdad. Un desafío grande, pero me ayudó mucho en mi propia teología. Pero bueno, eso es una cosa más profunda, pero ahora, ahora quiero contarles de dos historias de mi tiempo ahí. Bueno, la primera historia se trata de campamento. Cuando me fui a campamento con los patojos. Y nos fuimos con los mayores, tal vez entre 10 y 18 años. Y pues yo estaba encargada de un grupo con otra mujer y solo pasábamos una noche ahí. Pero fue tan divertido, o sea, hicimos un montón de cosas, tuvimos lecciones, alabanzas. Ejercicios de lo que sea, de confianza, otras cosas, hicimos muchos juegos y hicimos unos dramas también. Mi equipo tuvimos que preparar para una drama y nos tocó lo de Jesús calmando la tormenta. Entonces estábamos decidiendo quién iba a ser quién y quién iba a hacer tal cosa y lo que sea. Y yo me acuerdo en el día cuando hicimos el drama. Tengo un video, espero que pueda encontrar ese video. Pero yo y otra chica éramos los aguas. Entonces tuvimos sábanas encima de nosotras y estamos como que moviendo el cuerpo para hacer el agua. Ay, pero nos fue bien, la verdad, con toda la práctica que hicimos salió bien. A pesar de todo, fue muy divertido y muy chistoso. Bueno, somos el grupo Gris y tenemos el gusto de presentarles el pequeño drama que se titula Jesús calma la tempestad, en Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se libraban. Y vinieron a él y le despertaron diciéndole: Maestro, maestro. Él reprendió el viento y las olas. Calma, viento, calma, mar, calma todo. Y les dijo: ¿Qué pasó con su fe? Pero sí, hicimos eso. Y pues al final, con todos los juegos que hicimos, mi equipo ganó. Y pues también, aparte de eso, bueno, algunos de los ejercicios que hicimos fue un ejercicio de confianza que la verdad me gustó mucho porque tuvimos que usar como un pañuelo para los ojos porque no pudimos ver.
y estábamos agarrándonos las manos todos y estábamos caminando por el campamento. Y tuvimos que simplemente, no me acuerdo, confiar en que la persona enfrente de nosotros, no, creo que la persona que fue el líder no tenía pañuelo para los ojos. Eso fue. Eso tiene más sentido. Pero todo lo demás tenían pañuelo para los ojos. Entonces estábamos caminando y tuvimos nosotros que confiar en esa persona que nos estaba guiando, aunque no podíamos ver nada. Y eso la verdad que me enseñó mucho en ese tiempo, porque era como para enseñarnos que así es la vida a veces con Dios. O sea, que tenemos que confiar en Él a pesar de no poder ver, no poder entender las circunstancias a nuestro alrededor, no poder entender qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces fue un ejercicio que realmente me ayudó bastante en mi fe, y siento que también para los niños, porque sí fue difícil caminando y sin saber dónde ibas a pisar, o sea, y todos tenían miedo de caerse y tal, pero sí, tuvimos que confiar en la persona que nos estaba guiando. Entonces, y es así con Dios, no podemos ver la imagen total de nuestra vida, ¿no? Pero a pesar de eso, tenemos que confiar y seguir caminando, ¿no? Entonces, seguir para adelante, ¿no? Pero sí, me encantó eso, me encantó mi tiempo en campamento. Y bueno, la otra historia que me gustaría compartir con ustedes es la historia, la verdad, la historia más chistosa de mi tiempo en este orfanato. Ok, mira pues, fue Nochebuena, ¿no? Nochebuena en el orfanato. Y nunca, jamás en mi vida había pasado la Navidad en Guatemala. Yo me acuerdo que creo que llegué el 26 de diciembre, mi primera vez a Guatemala. Mi primera vez llegando a Guatemala fue el día 26. Entonces nunca había pasado la Navidad en Guatemala, y pasé la Navidad en ese orfanato. Y fue una de las más locas que he vivido. Y no te estoy mintiendo, parecía que estábamos en una película de Harry Potter, versión chapina, ¿ok? Porque estábamos un montón de patojos con nuestras cañitas, ya sabes, esos palitos que echan chispas y truenan. Y de la nada a alguien se le ocurrió la idea de usarlas como si fueran varitas mágicas. Entonces, no te imaginas, comenzamos a hacer duelos mágicos en medio del patio, o sea, gritando y apuntándonos con las cañitas como si de verdad estuviéramos lanzando rayos. Y daba miedo. Y había humo por todos lados, los patojos corriendo, los fuegos artificiales tronando, y nosotros como locos creyéndonos magos. Era una mezcla, la verdad, era una mezcla de Navidad, Hogwarts y pura locura chapina. Pero me encantó, fue la cosa más divertida que he experimentado en mi vida hasta ese día. Y pues, no te he contado la parte más loca, pero un patojo con uno de esos fuegos artificiales como en forma de cono, o sea, ya sabes que esos que se ponen en el suelo y echan chispas para arriba, pero él empezó a correr detrás de mí con eso encendido. Yo te lo juro, que yo sentí el calor en la espalda, y si me hubiera detenido por un segundo, me habría quemado. Yo me acuerdo que, o sea, ahí iba yo corriendo como loca, muerta de miedo, y el patojo muriéndose de risa. Y yo la verdad, yo pensé que me iba a morir. Porque fue, o sea, que sí sentía ese calor tan fuerte, y estaba corriendo lo más rápido que podía. Ay, no. Y la cosa es que al principio, yo me acuerdo, toda la escena me dio miedo. Yo estaba sentada en el carro viendo desde lejos como un montón de patojos corrían por todos lados, tirando cohetes, como si fuera lo más normal del mundo. Y yo pensando que en los Estados Unidos, o sea, uno prende un cohete y sale corriendo como si fuera bomba.
y aquí los patojos los agarren con las manos, los lanzan, los pisan y los abrazan. O sea, ¿qué? ¡Qué locura! Nunca había experimentado eso en mi vida. Y pues, entonces por eso me quedé en el carro por un tiempo porque tenía un montón de miedo. Pero pues ya después me ganó el espíritu navideño guatemalteco y salí del carro y me metí en la locura. Y no me arrepiento para nada. Fue una noche de pura adrenalina, humo, risas y un poquito de miedo. Navidad chapina a su máxima expresión. La verdad. Y bueno, al final, gracias a Dios, nadie salió quemado de lo que yo sé. Pero las risas, los gritos y el relajo de esa noche se me quedaron grabados para siempre, la verdad. De verdad que fue una Navidad inolvidable. Y yo siempre, desde ese día, siempre digo que si no sentiste que ibas a morir por tantos cohetes, entonces no viviste una verdadera Navidad chapina. Porque es la verdad, es la mera verdad. Y eso no fue el fin de ese día. Después yo pude jugar como el papel de Papá Noel con Kelly y Yami. Y pues entonces nos fuimos para todas las casas en el orfanato dejando calcetines de Navidad. Sin hacer ruido, estábamos intentando hacerlo sin hacer ruido porque ya estaban durmiendo todos. Pero yo seguía, yo me acuerdo, en cada casa que entramos, siempre andaba chocándome con lo que sea, con cosas random, y Yami tenía hipo. Entonces, creo que hicimos un montón de ruido y no sé cómo no se despertaron los patojos, pero bueno. Y pues no regresamos, la verdad, hasta las 12:30 de la madrugada, y ese día no me dormí hasta las 3. Pero fue increíble, fue la Navidad más emocionante, más divertida de mi vida. Y me encantó todo mi tiempo en ese orfanato y me encariñé tanto con todos los niños. Me encantó el tiempo que tuve con las chicas, todas las conversaciones, todas las risas, toda la diversión que tuvimos. La verdad que tengo un diario y tengo que leerlo porque no me acuerdo muy bien todas las cosas que hicimos, pero esas dos cosas de campamento y de la Nochebuena sí me acuerdo bien. Y bueno, entre risas, cohetes y preguntas profundas, esa Navidad en ese orfanato fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Y aunque esa noche pensé que iba a morir, o que los cohetes nos iban a matar, también pensé, qué bendición estar aquí. Porque la verdad sí, fue una bendición demasiado grande. Y bueno, esa es mi historia de mi tiempo en ese orfanato. Y si te gustó, por favor no olvides suscribirte para más historias de Entre Chapina y Gringa. Entonces, sale, vale patojo, y no te vayas a quemar con los cohetes, ¿va? Adiós.